La degradación de la Iglesia, capítulo 8. Los ingredientes de la degradación, parte cuarta. Tercero, diversas clases de pecados. El enemigo de Dios usa muchos medios y muchos ingredientes para degradar la Iglesia. Y en este capítulo vamos a considerar, con la ayuda del Señor, cómo Satanás induce a los creyentes a que pequen para poner tropiezos en el avance de la obra del Señor. Es necesario aclarar que el Espíritu declara en la Biblia que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Veamos, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primera de Juan capítulo 5 versículos 16 y 17. Si se mira con atención la palabra, el Espíritu aquí habla de un hermano que peca y que ese hermano a la vez puede cometer un pecado que no es de muerte o un pecado que es de muerte. En el primer caso requiere ser ayudado por los demás hermanos y el Señor lo perdonará y lo suplirá con la vida divina. Pero si el hermano ha cometido un pecado de muerte, no hay que pedir, no hay nada que hacer. Primero, fornicación. Veamos algunos ejemplos en la Biblia de pecados que son de muerte para que tengamos cuidado. Entre los hermanos que estaban en Corinto, en la iglesia que el Señor había establecido allí, había un pecado de fornicación por demás absurdo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En alguna de las familias que habían creído en el Señor, el papá se había casado por segunda vez, en circunstancias que la Biblia no aclara. Este padre de familia tenía un hijo que no era la mujer que ahora tenía, y este hijo fornicaba con ella. El pecado cometido por estas personas era tan repulsivo que el Espíritu llegó a exclamar que esa clase de pecado ni aún se nombraba entre los gentiles, entre los incrédulos, pero sin embargo había penetrado en la iglesia, y los hermanos, en lugar de tratarlo seriamente, estaban envanecidos, es decir, se habían llenado de vanidad. Y vosotros estáis envanecidos, versículo 2. ¿Cuál debe ser la actitud de los creyentes cuando se presenta una situación así? ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 2. La única actitud que se debe tomar es la de quitar de en medio a quien tiene un vivir de pecado. Lógicamente esta situación nunca podrá alegrarnos, sino que más bien debe producir un sentimiento de tristeza, de lamentación por la caída de un hermano, de un hijo de Dios. Un hermano así no puede estar en la comunión de los santos porque ha cometido un pecado de muerte. Pareciera ser que la mujer con la que este hombre fornicaba ni siquiera era creyente, porque nada dice respecto de la disciplina a la que ella debería ser sometida, ni tampoco habla nada referente al padre del fornicario, pero en cuanto a él, que era un creyente, el Espíritu sí ordena disciplinarlo, y esa disciplina consiste en ser separado de la comunión de la iglesia. Debido a que los santos en Corinto estaban ciegos y envanecidos con respecto a la situación horripilante de pecado que Satanás había introducido en la iglesia, por medio de un hermano, el Espíritu Santo impelió a Pablo a proveer una solución radical e inmediata. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. 1 Corintios capítulo 5 versículos 3 al 5. Por alguna circunstancia que no se especifica en la Biblia, Pablo no podía reunirse con los hermanos en Corinto para tratar la situación, y esto es muy saludable para la iglesia, porque aquí se demuestra que Pablo no era un líder, ni un pastor, ni un apóstol a la manera del cristianismo contemporáneo, donde los santos no dependen del Señor para resolver los problemas, sino que dependen de aquellos que se han autoproclamado como siervos del Señor para tratar los asuntos. Las congregaciones cristianas del siglo XXI
tienen una jerarquía al estilo del mundo. Ellos consideran que hay hermanos que tienen un mayor grado de autoridad y lo llaman pastores, reverendos, profetas, doctores, apóstoles, papa, cardenales, arzobispos, obispos, presbíteros, ancianos, hermanos responsables o curas. Y debajo de ellos está el pueblo, quienes tienen un pequeño grado de autoridad o ninguno. La Biblia desmiente radicalmente esta manera de vida entre los hijos de Dios. Al respecto, el Señor Jesús afirma: mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, versículos 42 al 45. Aunque la iglesia esté en el mundo, no es del mundo ni es mundana. El estilo de vida de los creyentes debe ser completamente ajustado a la manera establecida por el Señor, y de ninguna manera se debe amoldar a las costumbres de las naciones. En la iglesia no puede haber jerarquía, no puede haber unos hermanos encima de otros, unos que mandan y otros que obedecen, unos que se enseñorean y otros que son subyugados. Así como en el cuerpo humano no hay unos miembros más importantes que otros, en la iglesia tampoco puede haber esa jerarquización que en Apocalipsis se llama nicolaísmo y que es odiosa a los ojos del Señor. Por el contrario, el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser el servidor de los hermanos, y el que quiera ser primero debe ser el esclavo de los demás. Cuando Pablo oyó de la repulsiva fornicación que había en la iglesia que estaba en Corinto, guiado por el Espíritu impartió no una orden, sino una orientación para que todos los hermanos, no un grupo jerarquizado, tomaran los correctivos necesarios para tratar la situación y no permitir que Satanás ganara más ventaja. Pablo era un hombre que vivía en el Espíritu, y el Señor por medio de él ejercía su autoridad. Note bien que es la autoridad del Espíritu, no la autoridad de Pablo. Aquí el Espíritu le mostró cuál era el remedio que había que aplicar a la enfermedad que Satanás había introducido en la iglesia por medio de un hermano. En primer lugar, Pablo, viviendo en el Espíritu, ya había juzgado al hermano que había cometido la acción, pero él no quería ser el juez directamente, sino deseaba que el Señor, reunido con los hermanos, emitiera un juicio definitivo con respecto a quien había pecado cometiendo tal acción. Qué cuidadoso y detallista es el Espíritu Santo. Por eso Pablo, guiado por el Espíritu, afirma: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. Los creyentes en Corinto, todos, no unos pocos, debían reunirse para tratar el asunto, porque debemos recordar que esta carta fue dirigida a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 1, versículo 2. Esta carta no fue enviada a un pastor, a un sacerdote, a un apóstol o a un líder, sino a todos los santos que vivían en la ciudad de Corinto. Todos los hermanos que estaban en Corinto debían reunirse en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo para tomar la acción que el Espíritu Santo ya había determinado. He aquí un claro ejemplo de cómo debe ser y cómo debe hacerse una reunión de creyentes. Pablo, aunque estaba ausente, se reúne con ellos en su espíritu, es decir, era uno con ellos en el Espíritu, la cual es la única y genuina unidad. Al decir que la reunión debía hacerse en el nombre del Señor Jesucristo, quiere decir que es la persona de nuestro Señor el centro de esa reunión. Al pedir que la reunión se hiciera con el poder de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que Él es la única autoridad en la iglesia, que es el quien toma las decisiones y no el sentir del alma de los hermanos. No obstante, el Señor no obra solo, sino que lo hace bajo el principio del misterio de la piedad.
Él toma a sus hijos que andan en su comunión íntima y por medio de ellos expresa sus deseos y sus decisiones. De esta manera debemos reunirnos. Este es el principio más importante en la comunión de unos con otros. Permitir que sea el Señor nuestra cabeza y no ser encabezados por hombres que el Señor nunca ha puesto ni pondrá por cabeza de su iglesia. Una vez que se tiene una reunión con estas características, que está totalmente de acuerdo con la voluntad del Señor, entonces se pueden tomar decisiones sobre el caso particular. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Una disciplina muy fuerte, pero esa es la decisión del Señor. El tal sea entregado a Satanás. Si estas palabras no estuvieran en la Biblia, que contiene la palabra del Señor, muchos de los lectores exclamarían que esto es una blasfemia, que cómo es posible que un hijo de Dios sea entregado a Satanás. Pero no olvidemos que Dios, siendo amoroso, longánimo, paciente y misericordioso, también es justo, y Él no puede tolerar el pecado entre sus hijos, y menos si estos pecados son de muerte. No olvidemos que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. La decisión del Señor por medio de los hermanos y de Pablo consistió en que el hermano debía ser entregado a Satanás, es decir, debía ser quitado de la comunión con los hermanos. Ellos no debían juntarse con él. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5, 11. No solo debemos separarnos de los fornicarios, sino de toda persona que se considere hijo de Dios, pero que sea un avaro, que practique la idolatría, y tengamos en cuenta que hay muchas clases de idolatría. Tampoco debemos tener comunión con una persona que siempre habla mal. Maldecir no consiste solamente en hablar palabras vulgares, sino que el término quiere decir hablar mal, es decir, proferir palabras contrarias a la bendición, que es hablar bien. Igualmente debemos separarnos de aquellos que, llamándose hijos de Dios, se embriagan o roban. Todos estos son pecados que Satanás ha introducido en la iglesia y con ellos la ha degradado al estado en que la encontramos hoy. Aunque debe dolernos en lo más profundo de nuestro corazón, un hermano que ha cometido un pecado de muerte, como es la fornicación del caso que estamos tratando, no puede permanecer en nuestra compañía, no puede participar de las reuniones con el Señor. Sin embargo, la misericordia del Señor es tan inmensurable que Él nunca desecha definitivamente a ninguno de sus hijos, así hayan cometido pecados de muerte. Hay una comisión que Dios en estos casos le da a Satanás. El hermano fue entregado a él para destrucción de la carne. A pesar de esa terrible situación, el enemigo solo puede tocar la carne del hermano y no su espíritu, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Un hijo de Dios lo es para siempre, desde la eternidad, y su salvación se manifiesta desde el momento en que ha recibido al Señor. Un hijo de Dios nunca irá al lago de fuego, no sufrirá la perdición eterna. Observe con cuidado que aunque es entregado a Satanás para que su carne sea destruida, no obstante su espíritu será salvo el día del Señor Jesús. ¿Qué día es este? No hay duda de que es el día del tribunal de Cristo, donde todos los creyentes, los hijos de Dios, seremos juzgados. Observe cuidadosamente que habla de que su espíritu será salvo en el día del Señor. No dice que su alma sea salva. ¿Por qué? Porque una persona que es cortada de la comunión, que es entregada a Satanás, no tiene la posibilidad de acercarse al trono de la gracia para ser infundida con las riquezas del Señor, para que su alma sea saturada de ellas y así sea totalmente salva. No olvidemos que la salvación, aunque es eterna, tiene 3 etapas. La primera etapa, conocida como la regeneración, ocurrió el día en que recibimos al Señor, y esa salvación se da en nuestro espíritu humano. Desde el momento en que creímos en el Señor, nuestro espíritu fue reavivado, recobró sus funciones y ahora podemos tener comunión con el Señor. Nuestra conciencia es avivada y por medio de la intuición podemos tener revelación y conocimiento del Señor en cuanto a su persona y en cuanto a su obra.
Pero la salvación no se detiene ahí, sino que el Señor desea desde nuestro espíritu llenar y saturar nuestra alma. Pero esto es posible solamente si el creyente se dispone diariamente y en cada instante de su vida para que el Señor tome las partes de su alma, mente, voluntad y emoción, y la sature hasta lograr que el Señor sea quien piensa, decida y siente por medio del creyente. Debido a que el fornicario corintio perdió la comunión, no tuvo la oportunidad de que el Espíritu Santo con todas sus riquezas fluyera desde su espíritu a su alma, y en consecuencia su alma no pudo ser salva mientras vivió en la tierra, y tendrá que pasar 1000 años en las tinieblas exteriores sin poder disfrutar la presencia del Señor. En ese tratamiento su alma completará la salvación y finalmente podrá entrar en la Nueva Jerusalén después de que haya pasado el reino milenario del que participarán los vencedores. La tercera etapa de la salvación, que es la salvación del cuerpo de los creyentes, será instantánea y ocurrirá en la segunda venida de Cristo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. En ese instante se dará la redención de nuestro cuerpo, su transformación de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, de un cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso, de un cuerpo mortal a uno inmortal. Como hijos de Dios debemos poner atención a la salvación de nuestra alma, porque aunque ella no dependa de nuestros esfuerzos, sí depende de nuestra disposición y de nuestra búsqueda de comunión con el Señor, de nuestra decisión de acercarnos cada día y de vivir en el trono de la gracia para que desde Él fluyan todas las riquezas de nuestro Dios y saturen nuestra alma hasta llenarla completamente del Señor y así ganar la salvación del alma. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4 versículo 17. ¿Por qué un hermano que comete pecados de muerte debe ser separado de la comunión? Porque el pecado es muy corrosivo y contaminante. El pecado en este pasaje es representado por la levadura, que introducida en una mínima cantidad es capaz de afectar una inmensa masa. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Primera a los Corintios capítulo 5 versículo 6. Cuando se permite que un hermano que vive en pecado, que practica pecados de fornicación, adulterio, robo, homicidio, borrachera, maldición, mitomanía, que es mentira, o que es idólatra, permanezca entre los santos, con su pecado contaminará a todos los hermanos. No debemos dar la interpretación que muchas denominaciones cristianas dan a la parábola de la levadura, incluida en las 7 parábolas de Mateo 13. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Versículo 33. Algunos líderes de las denominaciones, hablando de esta parábola, afirman que esa ha sido la historia de su congregación, que comenzaron con un grupo muy pequeño y que gracias a la levadura que el Señor ha introducido en medio de ellos, ahora han llegado a ser una gran congregación con muchos adeptos y donde se producen toda clase de milagros y hechos extraordinarios. Es necesario apreciar la palabra desde el Espíritu y buscar revelación en ella. El Señor en primer lugar dijo que el reino de los cielos era semejante a. La semejanza indica que es parecido, que en apariencia es, pero solo en apariencia, es decir, en realidad no es. Es el caso de una foto suya, que solamente es una imagen suya, pero definitivamente la foto no es usted. Usted no está en ella, ni la foto es usted. De la misma manera, esta parábola habla de la apariencia del reino de los cielos, pero no del reino de los cielos en su realidad. En otras palabras, la apariencia es aquello que Satanás quiere que usted crea que es, pero en realidad no es. En segundo lugar, la levadura que fue escondida en las 3 medidas de harina no fue escondida por el Señor, sino por una mujer. Y la levadura en la Biblia siempre se refiere
a cosas negativas, siendo la más destacada el pecado, como lo hemos visto en 1 Corintios 5. El Señor se refirió a la levadura cuando mencionó la levadura de los fariseos, que tiene que ver con las enseñanzas de mandamientos de hombres, tales como no toques, no gustes, no hagas, vístase de determinada manera, córtese el cabello así, no se maquille, etc. Muy común en muchas congregaciones del cristianismo contemporáneo. Igualmente habló de la levadura de los saduceos, que eran aquellos religiosos judíos que en el tiempo en que Jesús estuvo en carne en la tierra, no creían en la resurrección, en el Espíritu, ni en la existencia de los ángeles. Corresponden a líderes cristianos que niegan algunas verdades de la palabra, que no son fieles ni integrales en su interpretación, y de ellos está saturado el cristianismo. Otra clase de levadura a la que hizo referencia el Señor es la levadura de los herodianos, un movimiento político que en los tiempos de Jesús en carne luchaban contra el Imperio Romano, que subyugaba en ese entonces al pueblo de Israel. En el cristianismo de hoy, en diversos países, hay cristianos metidos en la política, en los parlamentos de las naciones y en altos cargos gubernamentales, pretendiendo cambiar la mentalidad pecadora y corrupta de quienes gobiernan. Y como resultado, ellos terminan tan o más corruptos que los incrédulos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. En la parábola, la mujer escondió levadura en 3 medidas de harina, es decir, las puso allí de manera furtiva, de tal manera que otros no se dieran cuenta, especialidad de Satanás, de introducir encubiertamente el pecado en la iglesia para hacer que los hijos de Dios tropiecen. Por su parte, la harina hace referencia al proceso que el Señor Jesús pasó para redimirnos. Él es el grano de trigo que cayó en la tierra y murió. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, versículo 24. Que fue molido para producir una harina pura, que hoy es Él, después de haber pasado por el proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, entronización y glorificación, y que está en nuestro espíritu humano, disponible para nuestro disfrute. Por esto el Espíritu Santo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. El número 3 de las 3 medidas de harina indica que aunque fue el Hijo quien pasó por todos estos procesos, también el Padre y el Espíritu estuvieron en y con el Hijo en el transcurso de la obra de redención, porque nuestro Dios 3-1, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no pueden separarse. En la expresión humana de este Dios maravilloso mezclado con los hombres y mujeres que conformamos la iglesia, la mujer escondió la levadura. Satanás introduce la comisión de pecados. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo para degradar y corromper a la iglesia. Y aquí el Señor nos ha mostrado un claro ejemplo de lo que al respecto sucedió entre los hermanos de Corinto. No con el ánimo de criticar a los hermanos, ni de jactarnos, sino para que miremos atentamente, porque nosotros no estamos exentos de caer en esa clase de pecado. Tenemos el peligro latente de cometer pecados de muerte y ser cortados, no de la salvación eterna, sino del disfrute del reino de los cielos en esta era y en la venidera. Será el tiempo de la manifestación plena de ese reino. Es por esto que el Espíritu nos hace una recomendación muy sentida en 1 Corintios versículo 18 del capítulo 6. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyamos de la fornicación. Este es el pecado de muerte, y si lo cometemos siendo creyentes, perderemos el reino de los cielos. Segundo, adulterio. Es otro de los pecados de muerte que Satanás quiere introducir entre los creyentes para impedirlos tener acceso al reino de los cielos.
El adulterio tiene que ver con el divorcio, muy común en el mundo contemporáneo y que en buena medida ha penetrado a las congregaciones cristianas. Estamos convencidos de que el tiempo que vivimos en esta segunda década del siglo XXI es inmediatamente anterior a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al respecto de él, el Señor advirtió: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas capítulo 16 versículos 26 y 27. La frase se casaban y se daban en casamiento es muy significativa, porque la gente del mundo actual toman el asunto del matrimonio de manera liviana y los fracasos matrimoniales son el pan de cada día. Estos fracasos terminan en la separación de la pareja, con el consiguiente daño que se causa a la familia y al plan de Dios. Tenemos claridad sobre el tema del matrimonio porque éste salió del corazón de Dios y no es un invento humano ni un contrato social como algunos lo definen. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Efesios 5 versículo 31. El matrimonio entre un hombre y una mujer es tipo de lo que el Señor hará con el hombre corporativo, la iglesia, al comienzo y al final del milenio. Dios se casará con el hombre corporativo que redimió por medio de su plan de redención. En la ley moral de Dios, el séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Y este mandamiento fue aún más elevado por el Señor Jesús. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. El adulterio en el Antiguo Testamento se consumaba cuando un hombre o una mujer casados tenían relaciones sexuales con una persona distinta a su cónyuge y los adúlteros debían morir. Cuando el Señor Jesús vino en carne, no limitó el adulterio a tener intimidad con alguien distinto al cónyuge, sino que lo llevó a un plano más elevado. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El solo hecho de mirar a una mujer para desearla se constituye en adulterio, y en este campo el diablo empuja permanentemente a las personas a que adulteren. El mandamiento fue elevado por el Señor Jesús hasta el plano de que el solo hecho de mirar a una mujer y desearla se convierte en adulterio. ¿Quién puede controlar el deseo en el corazón de una persona? Indudablemente el Espíritu Santo que mora en el espíritu del creyente. En la época que vivimos actualmente, tercera década del siglo XXI, es común y corriente la fornicación y el adulterio. En todo el mundo se ha hecho común el tener relaciones íntimas a temprana edad, con el frecuente embarazo de niñas preadolescentes y adolescentes debido al gran auge que tiene el denominado libre desarrollo de la personalidad y la libertad de acción de niños, jóvenes y adultos. Esta es una época donde por medio de normas legales, Satanás ha logrado que en casi todos los países del mundo la familia se desintegre, porque las leyes no permiten a los padres ejercer la patria potestad de los niños y los niños se crían casi sin ningún control, sin ninguna orientación, y por esa razón un buen número de niños nacidos son producto de embarazo indeseado. Son infantes que no tienen la seguridad, el cariño, el cuidado y el amor de un hogar adecuadamente constituido, y su infancia y adolescencia son épocas de su vida donde abunda el desamor, la desorientación y la falta de amor por el Señor. Como consecuencia, son personas que fácilmente caen en vicios sexuales, vicios de drogadicción y tantas otras formas de corromperse y de perderse que les ofrece el sistema satánico llamado mundo. ¿Y qué decir del fracaso de los matrimonios? Es común en el mundo el divorcio entre parejas que han estado casadas por algún tiempo. Las leyes sobre el particular en todos los países del mundo son flexibles y permiten que las parejas se divorcien casi por cualquier causa, haciéndose un daño mutuo que es prácticamente irreparable y causando un trauma muy difícil de superar en los hijos habidos en el matrimonio que se divorcia. En la ley del espíritu de vida que el Señor promulgó para cumplir la ley en el Antiguo Testamento, el Señor había dicho por medio de Moisés. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio.
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5, versículos 31 y 32. En este pasaje, el Señor es claro al determinar que no hay ninguna razón para repudiar a la mujer, a no ser la fornicación, lógicamente, de la repudiada. Si miramos el pasaje de manera aislada y desprevenida, aparentemente encontraríamos un desequilibrio de género, porque es el marido quien repudia a la mujer y no la mujer al marido. Pero en Marcos encontramos una palabra que establece un magnífico equilibrio para hombre y mujer. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, versículos 11 y 12. Este último pasaje es más contundente y aclaratorio y pone fin a toda discusión y elucubración sobre el particular. Si juntamos los dos pasajes, podemos afirmar que cuando uno de los cónyuges fornica, el otro cónyuge puede repudiarlo, pero ninguno de los dos puede volverse a casar, porque en ese segundo matrimonio se constituye en adulterio. Más adelante, el Espíritu Santo, hablando sobre el tema por medio de Pablo, nos da mucha luz al respecto. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. 1 Corintios 7, versículos 10 y 11. En este caso no se mencionan las causas de la separación, lo cual nos lleva a colegir que puede ser cualquiera. Sin importar cuál sea la causa de la separación de la pareja, ni quién tome la iniciativa de separarse, el hecho es que los dos deben quedarse sin casarse, porque hacerlo se convierte en adulterio. Si los dos desean volver a tener pareja, hay un único camino: reconciliarse con su cónyuge. Leamos lo que dice el Señor Jesús con respecto al divorcio. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y si yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 12. Este pasaje comienza con la tentación de los fariseos para tratar de hacer caer al Señor Jesús, y termina con una enseñanza muy clara del Señor acerca del matrimonio y del divorcio. Los fariseos le preguntan al Señor si hay alguna licitud en el hecho de que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa. El Señor, con la sabiduría de Dios, va más allá de lo lícito o lo ilícito, y se remonta al origen mismo del matrimonio, al principio registrado en el libro de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24. El matrimonio no es un contrato social, ni un simple acuerdo mutuo de un hombre y una mujer, sino que es un deseo eterno y muy elevado que está en el corazón de Dios desde la eternidad. El Señor declara que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, ya dejan de ser dos y se convierten en uno. Y si miramos los dos primeros versículos de Génesis 5, encontramos que en realidad el hombre es una entidad única,
conformada por dos seres, varón y hembra. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Por eso, al hablar del matrimonio, dice que el hombre dejará a padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no serán más dos, sino una sola carne. Este, que es un gran misterio, representa una realidad muy elevada, tal vez la más elevada de todas las realidades que hay en la historia de Dios en su trato con el hombre. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. El matrimonio entre hombre y mujer son tipo del matrimonio de Dios con el hombre, que es el matrimonio de Cristo con la Iglesia. Durante 6000 años el Señor ha venido preparando un hombre corporativo, conformado por los santos del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Y los dos conforman la novia corporativa, con la que el Señor se casará en 2 etapas. La primera en su venida visible a la tierra al final de la gran tribulación y al comienzo del reino milenario, que será la novia, aquellos santos de los 2 testamentos que lograron ser vencedores y que reinarán con el Señor en el reino de los cielos. La segunda etapa del matrimonio del Señor con la novia corporativa tendrá lugar al final del milenio, cuando aquellos santos que no fueron vencedores y pasaron los 1000 años del reino milenario en las tinieblas exteriores, siendo transformados, entrarán en la plenitud de la gloria del Señor, en lo que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. Debido a que todos estos hechos están representados en el matrimonio, es por eso que el Señor Jesús, cuando habló de matrimonio, divorcio y adulterio, fue sumamente severo, tajante y radical. De acuerdo con su declaración en Mateo 19, una pareja que se une en matrimonio son juntados por Dios y no por el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Los fariseos, en su tentativa de hacer tropezar al Señor, insisten en preguntarle: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? La actitud farisaica de aferrarse a la letra de la Biblia, pero no buscar en ella el Cristo maravilloso, que es la palabra viviente de Dios, ante quienes Él estaba, pero que tenían sus oídos vendados por su religiosidad y no se daban cuenta que estaban ante el mismo Dios que estableció el matrimonio y no el divorcio, les impide ver la realidad que hay en el matrimonio y que estaban siendo instruidos por el autor de él. En este punto el Señor les responde: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 18, 19, versículo 8. De acuerdo con la declaración del Señor, fue Moisés quien permitió a los israelitas divorciarse debido a la dureza del corazón de ellos, pero el divorcio nunca estuvo ni está en el corazón de Dios. Así que divorciarse es ir contra los principios del Señor y desobedecer su voluntad. No obstante, el Señor en su misericordia estableció una causa para el divorcio. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19, versículo 9. La única causa para repudiar el marido a la mujer, o la mujer al marido, es la fornicación. Si un hombre casado fornica, su mujer está en todo el derecho de repudiarlo, y si es la mujer quien fornica, su marido tiene todo el derecho de repudiarla, es decir, de divorciarse de ella. Pero esto no quiere decir que uno u otro puedan casarse de nuevo, porque el Señor mismo afirma: y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿No dice la palabra que la fornicación exime del pecado del adulterio, aun en el caso de que el cónyuge repudiado haya cometido fornicación? Es dura esta palabra, pero es la palabra de Dios. ¿Contenderemos con Él? ¿Le reclamaremos? El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a decirle amén a su palabra. Esta es la razón por la cual los discípulos clamaron:
Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mateo 19:10. En otras palabras, ellos le estaban diciendo al Señor: si la condición del matrimonio impide totalmente el divorcio, es mejor permanecer soltero. De ninguna manera es conveniente casarse. El Señor, con toda su sabiduría, le respondió: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mateo 19, versículos 10 al 12. El Señor establece aquí que hay tres clases de hombres que no necesitan casarse. Los primeros, aquellos que nacieron siendo eunucos, fueron hechos eunucos en el vientre de su madre. Los segundos fueron hechos eunucos por los hombres, como era el caso de hombres en las monarquías antiguas, que eran castrados para que cuidaran las princesas de los reyes adúlteros y fornicarios. Al ser castrados los hombres que las cuidaban, las princesas no corrían ningún riesgo de ser accedidas sexualmente por sus cuidadores. Otra clase de eunuco hechos por los hombres son los sacerdotes y las monjas católicas, quienes para ingresar a los conventos están en la obligación de hacer lo que ellos llaman un voto de castidad, el cual consiste en comprometerse a no casarse ni tener relaciones sexuales de ninguna índole. Como estos eunucos son hechos por el hombre, el voto de castidad tiene un efecto totalmente contrario, pues como es sabido por la opinión mundial, el clero y las monjas católicos han sido a lo largo de la historia y son actualmente violadores de niños y niñas, de adolescentes y de mujeres adultas, al igual que las monjas practican el lesbianismo, el aborto soterrado y otra clase de pecados sexuales que hasta produce dolor y pena hablar de estas aberraciones. Mucha información sobre el tema puede encontrarse en el libro El poder y la gloria del escritor inglés David Jalloup. Hay una tercera categoría de eunucos de los que habla el Señor. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, uno de los cuales fue Pablo. El Señor remata el pasaje con una frase contundente: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Nótese que al principio del pasaje, el Señor condiciona el ser eunuco por causa del reino de los cielos a quienes les es dado ese don, como le fue dado a Pablo. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El ser eunuco para el reino de los cielos, entonces, es un don que el Señor les da a algunos. No podemos hacernos eunucos a nosotros mismos, a menos que el Señor nos haya dado el don. Por lo demás, tenemos que decir que la sexualidad es un asunto inherente con la naturaleza humana, y si se incluyera dentro de las leyes de las naciones, se tendría que decir que es un derecho fundamental, que no debe ser eliminado de la vida de los hombres, solamente que el Señor estableció un único cauce para ejercerlo: el matrimonio. Por lo anterior, el Espíritu Santo afirma por medio de Pablo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 9. El sabio Dios en quien creemos tiene una genuina solución para evitar la fornicación, el matrimonio. A causa de las fornicaciones, cada uno debe tener su propia mujer y cada una debe tener su propio marido.
Aquí el mandato es cada uno y cada una con su única mujer y con su único marido. La mayoría de los seres humanos no tenemos don de continencia, y a la mayoría de los creyentes el Señor no les dio don de continencia. Entonces, para evitar quemarnos en la fornicación, lo mejor es casarnos. Pero ¿cuál será el secreto para evitar fracasar en el matrimonio? Las estadísticas más recientes nos dicen que más del 50% de los matrimonios en el mundo se divorcian, y más del 50% de las parejas prefieren vivir en unión libre por miedo a fracasar en el matrimonio, como si éste fuera constituido por una ceremonia religiosa o civil. El secreto está en aprender a depender del Señor para casarse. Entre los múltiples ejemplos de matrimonios exitosos y de matrimonios fracasados que hay en la Biblia, vamos a considerar dos de ellos que nos pueden dar suficiente luz sobre el tema. Consideremos el primer caso, el de Isaac. La unión de este con Rebeca nos da una excelente ilustración de cómo debe ser un matrimonio en el Señor, y consideraremos algunos puntos que él encierra. Primero, Isaac no escogió. Si observamos la unión de Isaac con Rebeca, veremos que no fue Isaac quien se fijó en Rebeca, ni Rebeca quien se enamoró de Isaac, sino que fue Abraham, depositario de las promesas de Dios, quien tomó la iniciativa de encontrar esposa para su hijo, heredero de esas promesas. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Génesis capítulo 24, versículos 2 al 4. Esto quiere decir que debemos volver a las costumbres antiguas, en que eran los papás quienes escogían con quién debían casarse sus hijos. De ninguna manera. Lo que nos muestra el Señor en Tito, en este pasaje, es que si somos hijos de Dios, debemos permitir que sea Él quien decida con quién hemos de casarnos. El Señor tiene la capacidad de darnos lo mejor, a quien más nos conviene, y quien es la persona ideal para cumplir juntos su voluntad y su plan. En el pasaje citado, los tres personajes representan al Dios Tres-Uno. Abraham representa al Padre, Isaac al Hijo, y Eliezer representa al Espíritu Santo. Dios Tres-Uno, que en el Nuevo Testamento vive en el espíritu de los creyentes. Si un o una joven creyente ha madurado suficientemente, se ha preparado espiritual e intelectualmente, y considera en comunión con el Señor que ha llegado el tiempo de casarse, lo mejor es que le supliquen que les dé su pareja, su ayuda idónea, y Dios les proveerá lo mejor que ha elegido y que pueda ser beneficioso para él. Segundo, la actitud de Isaac fue aceptación a la decisión de su padre. No encontramos en Isaac una actitud de rebeldía, ni de oposición a aquello que su padre había decidido sobre su unión conyugal, sino que por el contrario, recibió con gozo y plena sumisión. Esta actitud hizo que el matrimonio de Isaac fuera una bendición para sí mismo y para su padre, y lógicamente para el desarrollo del plan de Dios en el que estamos incluidos nosotros. Igualmente podemos ver la sumisión al Señor que observó el siervo de Abraham al cumplir el encargo que le había dado a Abraham. En cada paso que dio, oró al Señor, y en todo momento dependió de la decisión del Señor. Para nada puso delante de él sus opiniones y deseos, sino que se dejó guiar totalmente por el Señor. De la misma manera, Rebeca no objetó la determinación de Dios de unirse en matrimonio con un joven que ni ella conocía, pero entendió que casarse con Isaac era la voluntad de Dios y no fue rebelde frente a ella. Tercero, no hubo ceremonia especial. Cuando el siervo regresó de la tierra de Abraham con Rebeca, no hubo una reunión ni una ceremonia especial, sino que en tanto Abraham como Isaac y Rebeca tomaron la situación con la mayor sencillez. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre.
Génesis 24, 66 al 67. Isaac entendió que la elección de Rebeca como su mujer no había sido de su padre Abraham ni del siervo Eliezer, sino que era Dios quien la había escogido. Este matrimonio tenía la plena bendición de Dios. Este es el secreto y la clave para que tengamos éxito en nuestro matrimonio. Permitir que sea Dios quien designe con quién hemos de casarnos. El Señor nunca se equivocará, por el contrario, nos dará la persona excelente como compañero de viaje en el peregrinar que tenemos por la tierra. Esto no quiere decir que no podamos hacer una ceremonia delante de los santos y cobijados bajo la autoridad del país donde vivimos. Es aconsejable e ideal que se haga una reunión de testimonio, de sujeción a Dios y a las autoridades. Pero se deben tener en cuenta dos aspectos muy importantes. El primero, que la pareja debe estar pura y libre de fornicación, porque su matrimonio es un testimonio del matrimonio de Cristo y la Iglesia. Y segundo, que la ceremonia no hace el matrimonio, ni es garantía de que éste sea exitoso. Solo si nos casamos bajo la voluntad del Señor, tendremos un matrimonio agradable a Dios, feliz y perdurable. El segundo ejemplo que deseamos mirar muy brevemente, pero ahora en sentido negativo, lo encontramos en Génesis 6, 1 al 7. En este pasaje se narra lo ocurrido antes del diluvio, la unión fornicaria de ángeles caídos con mujeres, unión de la cual resultó una raza de gigantes conocidos como Nefilim, que era una mezcla de espíritus inmundos de ángeles caídos con mujeres. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieran hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Biblia al día. Aquí se habla de dos grupos bien definidos de personas: los hijos de Dios y las hijas de los humanos. Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento no se refiere a personas que sean partícipes de la naturaleza divina, sino a ángeles que han sido creados por Dios, como ocurre por ejemplo en Job 38, versículo 7. Cuando a una cantaron las estrellas de la mañana y gritaron de alegría todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios aquí se refiere a los ángeles y algunas otras criaturas que hacían parte de la creación anterior a Adán. Ellos son hijos de Dios no en el sentido de que ellos sean partícipes de la naturaleza divina de Dios, como ocurre con los santos del Nuevo Testamento, sino a que Dios es su origen. Como bien sabemos, un buen número de esos ángeles, la tercera parte, se rebeló contra Dios, encabezados por un ángel especial que se llamaba Lucero, hijo de la mañana, y se le conocía también como querubín grande, protector, y que ahora se llama Satanás. Aún después de esa rebelión en el Antiguo Testamento, se le sigue llamando hijos de Dios, tal como lo declara Job 1:6 y 2:1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Aquí Satanás, que pertenece a la clase angélica, es llamado hijo de Dios, pero insistimos que no tiene que ver con que los ángeles puedan ser partícipes de la naturaleza divina, sino porque Dios es su origen, su creador. En consecuencia, los hijos de Dios a que se refiere Génesis 6:2
no se refiere a los hijos de Set, como afirman algunos teólogos, diciendo además que las hijas de los hombres se refieren a los descendientes de Caín, sino que los hijos de Dios son los ángeles que se rebelaron junto con Satanás y de los que tiene una clara referencia Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles se mezclaron en fornicación con las mujeres y produjeron una raza de gigantes, como era el rey de Basán, los filisteos y los hijos de Anac, seres que tenían una estatura superior a 4 metros y que entre otras características no tenían 5 dedos sino 6 en las manos y en los pies. Con esta versión, la Biblia al día, no habrá ninguna duda sobre la interpretación apropiada del pasaje. No queremos extendernos hablando de las características de estos seres, producto de la fornicación, sino que queremos establecer aquí un contraste entre el matrimonio de Isaac con Rebeca y la unión de estos espíritus inmundos con mujeres, para producir una raza proveniente de una mezcla inmunda y fornicaria. Mientras que Isaac no salió por el mundo a escoger una mujer hermosa para casarse, sino que esperó a la voluntad de su padre, los ángeles caídos se fijaron en la hermosura de las mujeres y escogieron cuantas quisieron y les engendraron hijos. Esta clase de pecado fue tan horrible delante de Dios que inmediatamente Él exclama: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Génesis capítulo 6 versículos 5 al 7. El desorden provocado por los hijos de Dios con las hijas de los hombres corrompió a tal grado la tierra que el Señor le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre, porque cuando lo creó tenía el firme propósito de mezclarse con él y no que el hombre se mezclara con Satanás, como lo hizo en el huerto de Edén y en Génesis 6 con ángeles caídos. Debido a esta caída tan grave, Dios decidió raer de la tierra al hombre y a todos los seres vivientes que había creado, bestias, reptiles y aves. Sin embargo, hubo un hombre que halló gracia ante los ojos del Señor, y gracias a esa gracia y a ese hombre, hoy vivimos nosotros y podemos relacionarnos con nuestro precioso Dios de manera viva y real. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, versículo 8. Es necesario notar que este no es un hecho histórico solamente, sino que se refiere también al tiempo presente, cuando la venida del Señor está muy cerca. El Señor Jesús nos advierte acerca del comportamiento de las gentes antes de su venida, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39. La fornicación, el divorcio y el adulterio son tan comunes en el tiempo que estamos viviendo, y la comisión de estos pecados se convierte en una señal inequívoca de la cercana e inminente venida del Señor. Casarse y darse en casamiento no se refiere a que haya matrimonios normales agradables a Dios, sino a la costumbre que ha adoptado la gente de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI de unirse de cualquier manera y en poco tiempo abandonar la pareja y unirse a otra y separarse nuevamente y tener otra pareja. Quienes amamos al Señor no cometemos esta clase de pecados, sino que vivimos en el arca, que es el Señor Jesús, listos para partir con Él en el momento menos esperado por la gente del mundo y por los creyentes religiosos. Vendrá entonces la gran tribulación, y tanto los creyentes que no maduraron como la gente del mundo tendrán que pasar por ese tiempo lleno de inmensas dificultades. Tercero, homosexualismo. Es la tercera clase de pecado con que el enemigo bombardea a la humanidad para degradarla. Es difícil encontrar en la historia de la humanidad
La profusión tan intensa de la práctica del homosexualismo de hombres y mujeres, como se ha dado en la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. En casi todos los países del mundo, especialmente en los llamados países cristianos, el homosexualismo ha hecho tal carrera, y es así como en distintos estados conceden, entre comillas, derechos a las parejas de homosexuales. Les autorizan matrimonios legalmente constituidos y está haciendo carrera la posibilidad de adoptar hijos. Esta época es muy parecida a los hijos de Noé, Esta época es muy parecida a los días de Noé, donde debido al exceso de fornicación de los ángeles caídos con las mujeres, a Dios le dolió haber creado al hombre, se arrepintió de haberlo hecho y decidió raerlo de sobre la faz de la tierra. Pero si somos hijos de Dios, que conocemos su palabra, que tenemos revelación y visión de ella y procuramos vivirla diariamente, debemos entender que el Señor advirtió esta situación hace cerca de 2000 años. Al respecto, Él dijo: de igual manera también como aconteció en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre desde el cielo, y los destruyó a todos. Lucas capítulo 17, versículos 28 al 29. ¿Qué ocurría en los días de Lot? Para entenderlo, miremos el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que encontramos en Génesis 18 y 19. En el primero de estos dos capítulos, Dios viene a visitar a Abraham y le comenta la intención que tiene con respecto a Sodoma y Gomorra. Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 18, versículos 20 al 21. Abraham, el amigo de Dios, un hombre que tiene comunión con el Señor y que se preocupa por su bienestar, de acuerdo con el relato de Génesis 18:2, intercedió ante él para que no destruyera esas ciudades. Dios aceptó que si en ellas hubiese 10 justos, la perdonaría, pero no se halló a nadie justo, distinto al otro. Los ángeles que visitaron a Abraham junto con el Señor se dirigieron a Sodoma con el fin de sacar de allí a Lot y a su familia para que no perecieran junto con los habitantes de la ciudad. Y cuando llegaron allí se hospedaron en la casa de Lot. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo: por favor, amigos míos, no cometáis tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, voy a traeroslas para que hagáis con ellas lo que os plazca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron: este ni siquiera es de aquí, y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los 2 hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego, a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Génesis 19, versículos 4 al 11, Biblia al día. Era tal la depravación de homosexualismo que había en Sodoma y Gomorra, que cuando los varones de esa ciudad vieron los 2 varones que estaban hospedados en la casa de Lot, tanto ancianos como jóvenes se agolparon frente a la casa, pretendiendo que Lot se los entregara para tener relaciones sexuales con ellos. La degradación de Sodoma era tal que Lot les ofreció sus 2 hijas doncellas para que estos hombres depravados fornicaran con ellas, con tal que respetaran a los varones que estaban bajo su techo. Pero estos malvados rechazaron la oferta, pues su pecado era tan grande que ya no gustaban de las mujeres y deseaban ciegamente acostarse con los varones. Los ángeles entonces metieron a Lot en la casa y enceguecieron a los depravados homosexuales. ¿Cuáles son las causas de tanta depravación en la humanidad? Veamos el relato de Romanos 1:18 al 32.
y encontraremos las causas de la depravación humana. Ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su deidad, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están llenos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, inventores de maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino incluso aprueban a quienes las practican. Biblia al día. En este pasaje encontramos varios puntos que debemos considerar, aunque sea sucintamente, para conocer las causas del desenfreno humano, especialmente en lo que tiene que ver con el homosexualismo. En primer lugar, nos dice el pasaje que no hay ninguna excusa para ningún humano para que desconozca la existencia de Dios, su eterno poder, la característica que lo hace a él Dios, es decir, su deidad y su naturaleza divina, porque Él ha revelado todo lo concerniente a estos aspectos por medio de las cosas que ha creado. En otras palabras, la creación es el mayor testimonio de la existencia de Dios y de sus atributos y virtudes. El desvío está en que los hombres, conociendo a Dios por medio de la creación, no quisieron honrarlo ni glorificarlo, sino que se envolvieron en razonamientos vanos y su corazón se llenó de insensatez, vanidad y tinieblas. Igualmente los hombres se consideraron sabios en su propia opinión y en lugar de adorar al Dios único, cambiaron su gloria y se dedicaron a adorar imágenes de hombres mortales, imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos e imágenes de reptiles. Es muy triste ver en pleno siglo XXI personajes de talla mundial postrados ante hombres, tales como los jerarcas de la Iglesia Católica, papa, cardenales y obispos, y ante reverendos, pastores y líderes religiosos, adorándolos y siguiéndolos, cambiando la gloria del Dios eterno y maravilloso por un hombre mortal. Igualmente es deprimente encontrar a tantas personas de todas las clases sociales postradas ante una estatua de yeso, madera o metal, o ante una pintura o un retrato de los llamados santos y vírgenes, pidiendo ayuda, esperando milagros. En las tragedias de inundaciones, terremotos, tifones y ciclones, la gente que logra salvar algo de lo que tenían, lo primero que se ve es el ídolo de determinada virgen o algún santo, cambiando de esta manera la gloria del Dios santo e incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Los niños, los jóvenes y los viejos del mundo contemporáneo cambian la gloria de Dios maravilloso por un equipo de fútbol, de béisbol,
de baloncesto o por un determinado deportista y son capaces de dar su vida por ese ídolo. En Colombia, algunos padres ponen a sus hijos el nombre del equipo de, entre comillas, sus amores, o aún ellos mismos cambian sus nombres por el equipo de sus preferencias. Los gobernantes, los hombres y mujeres que están en eminencia, los deportistas y la gente en general tienen una estatuilla de cierta virgen o de cierto santo al que le piden que les ayuden a tener éxito en sus gestiones, en sus competencias o en sus actividades diarias, ofendiendo con esto al Señor que los creó y que creó todas las cosas y que nos da vida, aliento y todas las cosas. En las ciudades grandes y pequeñas, los adultos y los niños tienen algunos animales por mascotas, a quienes llegan al extremo de adorarlos. Estos animales, tales como perros, gatos, pájaros, peces y otros, tienen mejor atención alimentaria, médica y de cariño que muchos seres humanos que en la ciudad y en el campo perecen de hambre y de falta de atención en salud. Todas estas cosas han llevado a los hombres a cambiar la gloria de Dios eterno, precioso y maravilloso, por la adoración a hombres, animales y cosas. Además de eso, la moda en el vestuario, en la música, en la comida y en todas las manifestaciones de la vida hacen que el hombre ignore a Dios y se vuelva idólatra. ¿Y qué decir del desarrollo de la ciencia y la tecnología? Los científicos y los desarrolladores de tecnología se jactan de los descubrimientos que hacen diariamente y en ninguno de ellos hay una manifestación de respeto, adoración y reconocimiento a Dios, quien dotó al hombre de inteligencia para descubrir fenómenos e inventar aparatos y lo puso en su creación, que le provee todos los recursos para que pueda realizar sus descubrimientos y construir artefactos con los que desarrolla la ciencia y la tecnología. El corazón de todos ellos está lleno de vanagloria y de tinieblas. Alrededor del año 2012, un científico inglés de mucha reputación, considerado un ícono en el mundo científico debido a su invalidez total, se atrevió a decir que Dios no existía y que el universo surgió de la nada. Debido a que el hombre optó por esa actitud frente a su Creador y Redentor, el Señor obró en consecuencia. También Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:24. Si un hombre, una familia, una comunidad o un país desconocen al Señor, Él los entrega a la inmundicia, a los deseos de su corazón depravado, y como consecuencia viene la deshonra de sus propios cuerpos. En el mundo contemporáneo hay una total deshonra para el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer. Unos y otros hacen que su cuerpo sea deshonrado en la manera como se visten, o más bien como se desvisten. La moda del vestuario femenino manifiesta una desesperación por tratar de mostrar la intimidad de su cuerpo. La publicidad se basa en mostrar mujeres casi desnudas para fijar en la mente de las personas el producto que quieren vender, y debido a la concupiscencia el producto es vendido, sea útil o inútil, necesario o innecesario, porque la desnudez de la mujer ha causado su efecto en la concupiscencia del público a quien se dirige la publicidad. La fornicación y el adulterio es otra forma de deshonrar sus propios cuerpos. Un hombre o una mujer que tiene intimidad con una persona que no sea su legítimo cónyuge deshonra su cuerpo. El sexo es hermoso, puro y santo dentro del matrimonio establecido por Dios. El Señor nos creó con esa necesidad y propició un camino apropiado para suplirla, el matrimonio, que bajo su voluntad es honroso. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Como seres humanos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Romanos 1, 25 al 26. La palabra de Dios es bien clara al decirnos que debido a la idolatría, las mujeres dejaron las relaciones naturales por relaciones que van en contra de la naturaleza. Es decir, en lugar de unirse en matrimonio con un hombre, toman actitudes antinaturales, uniéndose a otras mujeres en el llamado homosexualismo femenino o lesbianismo.
En la capital colombiana, en la época en que se escribió este libro, una mujer lesbiana gobernaba una de las localidades de la ciudad, y en la época en que fue grabado, otra mujer lesbiana gobernaba la ciudad. Y eso, por supuesto, atrae la maldición de Dios sobre la ciudad, y es difícil encontrar épocas de mayor caos en ella a la vivida en este tiempo. El alcalde mayor de la ciudad de aquella época no terminó su periodo y fue encarcelado y condenado por corrupto. Su partido es uno de los grandes baluartes del homosexualismo. También es el partido que se ha venido destruyendo. Pero la miseria y la desgracia espiritual y moral no se detienen ahí, sino que asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Romanos 1:27. En las 4 últimas décadas ha tomado mucha fuerza en todo el mundo el movimiento de los homosexuales y han alcanzado algunos logros, tanto así que en algunos países permiten los matrimonios, entre comillas, de parejas del mismo sexo, les reconocen derechos patrimoniales y les permiten adoptar niños y niñas como hijos. Sabemos que detrás de todos estos hechos está la mano de Satanás, porque el mundo entero está bajo su mano, según lo declara el Espíritu en su palabra. Pero lo más triste es que haya congregaciones llamadas cristianas que acepten esta clase de aberraciones, como ocurre con la Iglesia Anglicana, que tiene entre sus ministros a personas homosexuales. Celebra matrimonios de parejas del mismo sexo y comulga con toda clase de manifestaciones de esas personas. Como ejemplo, en 1997, en el sepelio de la princesa Diana de Inglaterra, quien era una mujer adúltera y se había casado con el príncipe Carlos, también adúltero, vimos que en la ceremonia religiosa llevada a cabo por el obispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia Anglicana, el show central estuvo a cargo de un cantante inglés de nombre Elton John, quien es un declarado homosexual. Todo esto es consecuencia de que los hombres, en lugar de adorar al Dios único, vivo y verdadero, prefirieron adorar ídolos, representados en hombres, animales, cosas y predilecciones del alma. Y no solo la consecuencia está en el homosexualismo de hombres y mujeres, sino que la palabra de Dios tiene una lista de debacles que leemos a continuación. Además, como estimaron que no vale la pena tener en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están llenos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, inventores de maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Romanos 1:28 al 31, Biblia al día. Todo esto tiene como causa la idolatría y ha sido infiltrado por el diablo en la iglesia para degradarla y llevarla al extremo de degradación en que se encuentra actualmente. Hay muchos otros pecados que como creyentes podemos cometer y debemos ser cuidadosos en evitarlos, pero no podemos confiar en nuestros esfuerzos ni en nuestras capacidades. Simplemente debemos acercarnos cada día al trono de la gracia, tener íntima comunión con el Señor, llenarnos de su naturaleza que es santa, justa, llena de luz, de vida eterna y de amor, para que sus virtudes de paciencia, humildad, mansedumbre, dominio propio, gozo, benignidad, bondad, fe, etc., sean expresadas por medio de nosotros. Igualmente, al acercarnos al trono de la gracia, podemos disfrutar de la obra completa de redención del Señor, tal como la encarnación, el vivir humano, su muerte, su resurrección, ascensión, entronización y glorificación, para matar todas las cosas negativas que en nosotros se oponen a que el Señor desarrolle su plan y disfrutar de las victorias que Él obtuvo en todos los pasos de su redención y que junto con sus atributos y sus virtudes son sus riquezas. Y esas riquezas son nuestra herencia y nuestras riquezas.